¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las pruebas diagnósticas y procedimientos para pacientes neurocríticos? ¿Sabes qué es una punción lumbar o en qué consiste el sistema BIS, el sistema B o la monitorización intracraneal? ¿Cuáles son sus indicaciones y qué acciones de enfermería se llevan a cabo? En esta oportunidad, el equipo 7, formado por Gladys Salas, Jenny Salas, Michelle Medina, Sara Carreño y quien les habla Raúl Parra, te explicarán brevemente lo esencial que todo enfermero debe saber acerca de este procedimiento. Quédate con nosotros, vamos con el video. Durante nuestra presentación profundizaremos en los siguientes tópicos: presión lumbar, sistema BIS, monitoreo de presión intracraneal, sistema Becker y las acciones y cuidados de enfermería asociados a este último sistema. Durante nuestra presentación conoceremos qué es una punción lumbar, cuál es el personal involucrado durante el procedimiento, cuáles son los materiales necesarios a utilizar, finalmente la descripción, actuación y cuidados de enfermería necesarios antes, durante y después de la intervención. La punción lumbar es un procedimiento necesario para muchas enfermedades del sistema nervioso. Se utiliza para recolectar líquido cefalorraquídeo, analizarlo, medir su presión e introducir medicamentos o medios de contraste para determinar la presencia de una enfermedad o lesión. Tiene indicaciones diagnósticas y terapéuticas. Complicaciones: hernias cerebrales, hemorragia en zonas de punción, infección local, hipotensión arterial, escalofríos o convulsiones, cefaleas tras la punción, meningoencefalitis purulenta, perforación de la dura madre, mielitis transversa, paraplegia, reacción alérgica local por el antiséptico utilizado o meningitis química. Los profesionales de salud involucrados en este procedimiento generalmente suelen ser el médico cirujano y el profesional de enfermería. Dentro de los materiales utilizados para realizar el procedimiento se encuentran los siguientes: campos estériles, batas estériles, guantes desechables, gasas y compresas, anestésico local, solución antiséptica, agujas punción 22G y 20G, agujas intramusculares y subcutáneas, jeringas de 5 y 10 cc, lidocaína, trocares de punción lumbar de grosores diferentes y con dispositivos de bioseguridad, tubos estériles para la recogida de muestras de líquido cefalorraquídeo, apósito adhesivo, manómetro de medición intracraneal, indicaciones de la prueba, etiquetas identificativas de laboratorio y contenedor de desechos. Descripción, actuación y cuidados de enfermería antes, durante y posterior al procedimiento. Antes del procedimiento, el profesional de enfermería se comunica con el paciente y sus familiares y le explica detalladamente las etapas del procedimiento, la duración del mismo, la dieta a seguir antes y posterior a la intervención, el tiempo de recuperación y los riesgos asociados. Posteriormente, la entrevista. Llena la ficha médica y le explica, haciendo la entrega también del consentimiento informado al paciente para que lo lea y seguidamente lo firme. Monitorea sus signos vitales y posibles cambios neurológicos. Y finalmente, le sugiere al paciente colocarse en posición de cúbito lateral y en posición fetal. A continuación, el enfermero realiza la antisepsia en la zona donde se va a ejecutar el procedimiento y le coloca los campos estériles. Durante el procedimiento, el médico le inyecta al paciente una anestesia local. El enfermero abre el dispositivo de punción lumbar y se lo entrega al médico para que éste proceda con la punción y extracción del líquido cefalorraquídeo. El enfermero está en constante colaboración con el médico durante el procedimiento. Una vez que la aguja se encuentra en su lugar, el médico mide la presión del líquido cefalorraquídeo y, si es necesario, le inyecta un medicamento o sustancia. También recoge 4 frascos de la muestra, uno para hacer examen directo, un examen físico-químico, una citología y estudios complementarios. Finalmente, el médico entrega los frascos al enfermero y retira la aguja. Cubre el sitio de la punción con apósito estéril para concluir la intervención. Post-intervención, el profesional de enfermería recoge, registra y etiqueta los tubos de la muestra con el líquido cefalorraquídeo, desecha los objetos punzantes en el contenedor, desecha los guantes, realiza lavado de manos, mantiene al paciente en decúbito supino al menos durante 4 horas después de la prueba y le indica que no puede consumir alimentos ni líquidos. Observa la aparición de inflamación o hemorragia en la zona de la punción, revisa sus signos neurológicos y controla sus signos vitales y otras alteraciones que pueden aparecer tras finalizar el examen, tales como cefaleas, vómitos y mareo. Finalmente, cumple el tratamiento indicado por el personal médico hasta que reciba la orden de alta.
Conclusiones. La punción lumbar es un procedimiento que permite recolectar líquido cefalorraquídeo con el propósito de analizarlo, medir su presión intracraneal e introducir medicamentos o medios de contraste para determinar la presencia de una enfermedad o lesión. Los recursos humanos para este procedimiento son necesarios y suficientes para llevar a cabo la actividad. La intervención del personal de enfermería tiene una vital importancia desde el aspecto comunicativo y empático para ganar la confianza del paciente, brindar a los cuidados de enfermería pertinentes durante las 3 etapas del procedimiento y asistencia al personal médico durante la intervención. Finalmente, la técnica de punción lumbar es un procedimiento donde intervienen múltiples disciplinas. Mantener y aplicar los protocolos más actualizados ayuda a facilitar su desarrollo y reducir las posibles complicaciones que puedan sobrevenir. Ahora seguimos con el sistema BI. Este es un sistema no invasivo de monitorización neurofisiológica del sistema nervioso central para medir el nivel de sedación y conciencia del paciente. Este ha sido utilizado y aplicado en el quirófano y en la unidad de cuidados intensivos. Esta técnica es una herramienta útil para reducir los eventos de agitación del paciente y el retiro involuntario accidental de los dispositivos médicos, como también ofrece seguridad en el grado de sedación del paciente, permitiendo la adaptación del tipo y cantidad de fármacos utilizados. Los materiales que se utilizan son monitor con módulo de medición, cable BIS, sensor BIS, guantes de látex, gasas, alcohol, gel conductor. La monitorización BIS se realiza cuando se indica generalmente en pacientes que van a ser sometidos a anestesia general y a sedación moderada o profunda. Lo primero que hay que hacer es el lavado de manos. Luego se colocan los guantes, prepara el material y el monitor. Luego informa al paciente en caso de que esté consciente. Se enciende el monitor, limpiar con una gasa seca la zona frontal del paciente, esto con el fin de facilitar la adherencia del sensor. Limpiar la frente con una gasa impregnada de alcohol en caso de que la frente del paciente presente restos de sustancias grasas o líquidos orgánicos. Extraer el sensor BIS de su envase. Colocar el sensor BIS en la frente del paciente en ángulo. El electrodo 1 va en la línea media frontal 5 centímetros por encima de la raíz de la nariz. El electrodo 2 correlativo al electrodo 1. El electrodo 4 en la zona externa del arco superficial por encima junto a la terminación de la ceja. El electrodo 3 zona temporal derecha o izquierda entre el ángulo externo del ojo y la raíz del cabello. Presionar los bordes de los 4 sensores durante 5 segundos. Y por último, conectar el sensor al cable BIS. El índice biespectral nos da información del estado del electroencefalograma en los últimos segundos, reflejado como una cifra de 0 a 100, desde la ausencia total de la actividad del electroencefalograma hasta una actividad normal, que es cuando el paciente está despierto. Está complementado por la visualización en el monitor de la onda del electroencefalograma de la zona frontal. Cuando el monitor está en 100, el paciente está totalmente despierto. Si está entre 100 a 70, despierto, sedación ligera moderada. Cuando está en 70, estado hipnótico ligero. De 70 a 60, sedación profunda o anestesia ligera. En 60, hipnosis moderada. 60 a 40, anestesia general. 40, hipnosis profunda. De 40 a 0, anestesia profunda. Y 0, supresión del electroencefalograma. Acciones de enfermería. Las acciones de enfermería serían monitorización de la sedación. Un inadecuado control de sedación por defecto puede asociarse con agitación, desadaptación de la ventilación mecánica y un riesgo potencial de autorretirada de tubo endotraqueal, de sondas, catéteres, etc. La enfermería participa de forma activa en la monitorización del BI, por lo que requiere de un manejo e interpretación correcta de los parámetros para su correcto uso y conseguir los mayores beneficios posibles que se deriven de ellos. Otra acción es cuidar que el módulo del BI no se golpee ni se humedezca. Utilizar gel conductor sobre los electrodos del sensor en caso de que la gelatina que presenta se haya secado
para que se establezca una señal óptima y exista medición. Observar la piel en contacto con los parches cada 8 horas. Preservar la intimidad del paciente y aplicar medidas de prevención de úlceras por presión. Conclusiones. La monitorización BIS ha abierto una nueva modalidad de vigilancia neurológica en el paciente en estado crítico. Con este sistema se optimiza la sedación del paciente asegurando que esté correctamente sedado, como también permite el uso racional de fármacos anestésicos empleando la dosis mínima eficaz para realizar una sedación y así reducir la incidencia de efectos adversos. Por lo tanto, es importante que el personal de enfermería tenga el conocimiento del funcionamiento, su colocación, como los parámetros que maneja y su significado, para poder realizar una correcta interpretación de los mismos y poder actuar correctamente sobre los datos que nos proporcione. Bien, ahora vamos a hablar del monitoreo de la presión intracraneana, la cual es una técnica de medición directa y continua que emplea un sensor intracraneano, un transductor y un dispositivo de registro. ¿Cómo funciona? El sensor transmite las alteraciones de la presión intracraneal al transductor. Los impulsos mecánicos son convertidos en impulsos eléctricos que son registrados a un osciloscopio. Los catéteres intracraneales permiten realizar la medición de la presión intracraneal, drenaje de líquido cefalorraquídeo con finalidades terapéuticas y o diagnósticas y la administración de tratamiento. Niveles de hipertensión intracraneana. Para conocer estos niveles debemos saber que esta no es un parámetro estático, sino que presenta cualidades pulsátiles que son la traducción encefálica de una serie de fenómenos fisiológicos sistémicos. El registro gráfico de la presión intracraneal muestra ondas que aparecen en dos tipos de frecuencias, una rápida y sincrónica con el pulso arterial y otra más lenta que aparece con la respiración. A pesar de que la unidad internacional de presión es el kilopascal, la presión intracraneal se expresa en la mayoría de artículos en milímetros de mercurio. Las equivalencias entre unidades indican que un kilopascal equivale a 7.5 milímetros de mercurio. Ahora sí, los niveles de hipertensión intracraneana. Una hipertensión intracraneal leve tiene una presión intracraneal entre 15 y 20 milímetros de mercurio. Una hipertensión intracraneal moderada va de 20 a 40 milímetros de mercurio. Y una hipertensión intracraneal grave es mayor a 40 milímetros de mercurio. Interpretación de las ondas de monitoreo de la presión intracraneal. Tomando en cuenta los valores de la presión intracraneal, pueden detectarse tres tipos de ondas patológicas. Las ondas A, que son valores superiores a 50 milímetros de mercurio por un periodo no inferior a 5 minutos, casi siempre están relacionadas con trastornos en el tono vasomotor. Las ondas B, entre 30 y 50 milímetros de mercurio, que tienen una duración de pocos minutos con intervalos más cortos. Y por último, las ondas C, que son elevaciones de 20 milímetros de mercurio hasta 6 veces por minuto, denotan una disminución en la compliance cerebral. Procedimiento. Existen tres métodos distintos, en los cuales son el catéter intraventricular. En este se introduce un catéter a través de un orificio en el cráneo y se introduce hasta el cerebro, en el ventrículo lateral específicamente. Este es el método de monitoreo más preciso. Por otro lado está el tornillo subdural. Este método se utiliza si es necesario hacer el monitoreo de inmediato. Es un tornillo hueco y se introduce a través de un orificio en el cráneo. Pasa por la dura madre y esto permite al sensor registrar el interior del espacio subdural. Y por último está el sensor epidural. Este se introduce entre el cráneo y el tejido de la dura madre. El sensor epidural se coloca a través de un agujero hecho en el cráneo y este procedimiento es el menos invasivo. Para estos tres métodos se debe realizar lo siguiente. Primero se rasura la zona y se limpia con un antiséptico. Después de que se seca, se hace una incisión quirúrgica, se retrae la piel hasta que el cráneo queda visible y entonces se utiliza un taladro para hacer el corte a través del hueso. Materiales. Se hará uso de profilaxis para gram positivo, cerufoxime 1.5 gramos intravenosos antes del procedimiento. Guantes, campos quirúrgicos y cubrebocas estériles, clorexidina, jeringa y aguja para anestesia local, anestésico local, bisturí, aguja espinal de 18 o 20 para la punción de la dura madre, drenaje de ventriculostomía, drenaje externo, tubos estériles
para mandar líquido cefalorraquídeo al laboratorio, material de sutura y el transductor de presión intracraneal, que es similar al que se utiliza para medir la presión arterial. Es importante recordar que este procedimiento se debe realizar en UCI mientras el paciente está en posición supina. Se debe elevar la cabeza de 15 a 30 grados. Después de colocar, se puede poner en 30 grados para mejorar la perfusión y minimizar el aumento de la presión intracraneal. Como actuación de enfermería, se debe realizar la monitorización de la presión intracraneal de forma continua y registro de ondas. Detectar la hipertensión intracraneal, valorar la relación directa que existe entre la manipulación del paciente y el aumento de la presión intracraneal. Y por último, se debe estar muy pendiente de la sedación y analgesia de estos pacientes que están sometidos a ventilación mecánica para evitar aumentos de la presión intratorácica. Por el lado de la temperatura, si la fiebre aumenta, el volumen sanguíneo cerebral tendrá consecuencias. Se debe tratar la fiebre de forma precoz y valorar la antibioterapia si la etiología es infecciosa. Y por último, las convulsiones. Estos son eventos frecuentes en pacientes con hipertensión intracraneal y se debe aplicar el tratamiento médico por tal de evitar estas situaciones. Cuidados que se aplican a nivel neurológico. Se debe realizar una exploración neurológica con frecuencia que dependerá de la situación del paciente, entre cada 30 a 15 minutos. Control de la vía aérea y ventilación. Se debe mantener una vía aérea permeable. La elevación rápida de la presión intracraneal da lugar a la aparición de diversas alteraciones respiratorias y se deben realizar controles gasométricos para valorar la eficacia de la ventilación. El control hemodinámico se refiere a la vigilancia de constantes vitales. Y por último, el control hídrico, registrando la entrada y salida de fluidos para realizar un balance hídrico minucioso. El sistema de drenaje y monitoreo externo Baker se usa para drenar y monitorear el flujo de líquido cefalorraquídeo de los ventrículos laterales del paciente o del espacio subaracnoideo lumbar para reducir la presión intracraneal. El sistema se puede usar antes, durante y después de la operación para monitorear la química, la citología y la fisiología del líquido y proporcionar un drenaje temporal del mismo. Procedimiento: lavar la cabeza, cuello y tórax con solución de clorhexidina en la noche previa y repetir previamente al procedimiento. Administrar antibióticos profilácticos antes de llevar al paciente al área quirúrgica. Cortar el pelo del cuadrante con máquina eléctrica. La asepsia del área operatoria se hará con solución de clorhexidina lavando una amplia zona con compresas estériles y dejar actuar la misma por lo menos 3 minutos. Nuevo lavado y enjuagado con suero fisiológico estéril. Aplicación de campos autoadhesivos en todo el área. Se harán incisiones curvas a fin de que ni el orificio del cráneo ni el catéter queden debajo de la misma incisión. De no ser posible la canalización del ventrículo en la forma convencional, podrá usarse una guía Graham. El catéter utilizado es el de cubierta venosa número 2 de conector proximal azul, el cual tiene una longitud de 80 a 100 centímetros, 2 milímetros de luz interna y 3 milímetros de diámetro externo, y una punta roma con orificios laterales. La tunelización subcutánea del catéter se debe hacer lo más lejano posible a la entrada del cráneo, preferiblemente con salida debajo a la clavícula. La contraabertura por donde emerge el catéter en la cara anterior del tórax debe ser lo más pequeña posible y debe ser cerrada con puntos a ambos lados del catéter. Los materiales a utilizar son mascarilla o tapaboca que cubra nariz y boca, higiene de manos con solución antiséptica, guantes estériles, campos estériles, bata estéril, gasa estéril, jeringa estéril y el recipiente estéril para la muestra. Acciones de enfermería en el cuidado del paciente con sistema Baker. El personal de enfermería debe verificar que el sistema esté libre de acodamiento, comprobar que todas las uniones estén seguras, clampear el sistema durante la movilización del paciente y también durante la aspiración de secreciones traqueales. Quitar el clampeo apenas sea posible, que este tiempo no se extienda más de 30 minutos. Avisar al médico tratante si 1. Durante 1 hora no se observa drenaje de líquido cefalorraquídeo. Esto podía existir una obstrucción. Y 2, si no se obtiene registro de la curva de Pick. Los cuidados que se aplican.
El personal de enfermería es responsable de vigilar y manipular el sistema de drenaje ventricular externo y los cuidados que llevan a cabo tienen que ser de calidad para evitar la aparición de posibles complicaciones. En estos se relacionan con el paciente, que sería vigilar el paciente con los signos de alerta, control de constantes vitales, control de nivel de conciencia mediante escala de Glasgow, mantener la vía aérea permeable y administrar oxígeno en caso de ser necesario, control de la temperatura y mantener la cabeza alineada con el cuerpo, miembros superiores e inferiores a ambos lados del tronco. Como conclusión, se puede decir que el sistema Becker es un procedimiento necesario para los pacientes que presentan aumento de presión adicional intracraneana, ya que les permite liberar este líquido excedente hacia el tórax o abdomen a través de los catéteres para disminuir dicha presión. A su vez, la extracción de líquido cefalorraquídeo a través de este sistema ayuda a detectar enfermedades infecciosas del cerebro y la médula espinal, como meningitis, encefalitis, entre otras.